7 mujeres santas que vivieron durante años alimentándose solo con la Eucaristía. Demostración del poderoso alimento de la hostia consagrada. Una demostración de que la hostia consagrada es algo más que un pedazo de harina con agua cocida son los milagros eucarísticos, donde hostias consagradas sangran con sangre humana. Y otro, el que traemos aquí, son los testimonios de vida de personas que consagran radicalmente su vida a Jesús y son capaces de vivir por años comiendo solamente la hostia consagrada. Esto demuestra que el cuerpo humano puede vivir durante años en abstinencia absoluta y que en esa circunstancia se desarrolla una elevadísima espiritualidad, teniendo a Dios como única y verdadera fuente de vida. Sin embargo, está la otra cara. El Padre Pío le envió a Luisa Picarreta este mensaje a través de Federico Abrecht. Querida Luisa, los santos sirven para el bien de las almas, pero su sufrimiento nunca tiene límites. Muchos de estos santos han vivido solamente alimentándose con la Eucaristía durante años, demostrando que la Eucaristía no es solamente un signo o un símbolo, sino que Dios está plenamente presente en el pan consagrado. Acá traemos 7 de estos casos, mujeres que han demostrado con su vida que Dios es el único y verdadero alimento. Número 1. Imelda Lambertini. Imelda tenía tan solo 11 años de edad cuando dejó su cuerpo en un amoroso estado de éxtasis místico tras recibir su primera comunión. Ella se encontraba en el convento preparándose para ser monja y la única cosa que verdaderamente deseaba era recibir la comunión. Habiendo sido enviada al convento después de suplicar mucho a sus amados padres, era admirada por todos por su piadosa devoción. La ley eclesiástica no permitía que ella recibiese la Sagrada Eucaristía debido a su corta edad, pero en la vigilia de Ascensión el 12 de mayo de 1333, sus oraciones fueron finalmente atendidas. Una hermosísima hostia llena de luz se hizo visible por encima de ella, que permanecía arrodillada en íntima oración. Terminada la misa, todo el mundo había abandonado ya la iglesia, a excepción de la hermana sacristana. Cuando ésta vio aquella luz sobre Imelda, corrió a prisa en busca del sacerdote. Viendo el milagro, el sacerdote no tuvo más alternativa que dar a Imelda su primera comunión. Inmediatamente, habiendo recibido al Señor, Imelda entró en éxtasis. Lo que sucedió a continuación, solo Dios lo sabe. En el mismo altar donde ella había estado orando y donde había recibido a Cristo en la Eucaristía, rodeada de monjas y curiosos, Dios la tomó para llevarla consigo. Esta dulce niña amaba a Dios tan profundamente que su corazón fue llevado inmediatamente. Su cuerpo incorrupto se ha venido guardando en una iglesia de Bolonia, Italia, hasta el día de hoy. Número 2. Catalina de Siena. Catalina nació en Siena en la fiesta de la Anunciación del año 1347, en el seno de una numerosa familia de un comerciante. A la edad de 6 años, tuvo una visión de Cristo en su trono de gloria y a raíz de ello hizo voto secreto de entregar su vida a Dios. A los 12 años, en respuesta a la insistencia de sus padres, Catalina les hizo saber que nunca contraería matrimonio y para confirmar su decisión cortó su hermosa y larga cabellera. Viendo que no cambiaba de actitud, la familia comenzó a tratarla como una sirvienta, encargándole los más humillantes trabajos de la casa, de manera que no tuviese tiempo para retirarse a orar en soledad conforme acostumbraba.
Catalina sobrellevaba todo con dulzura y paciencia, y Dios le mostró cómo construir una celda interior donde estar a salvo de toda perturbación. Santa Catalina de Siena fue invitada por el mismo Jesús a beber de su preciosísima sangre, la cual manaba de su costado. Tras beber de esta divina fuente, ella no necesitó comer o beber más. Durante los 7 años previos a su fallecimiento, vivió no tomando sino a nuestro Señor en la Eucaristía. Ella no tenía hambre, permaneciendo activa y fuerte. Después de la comunión diaria, casi siempre quedaba en éxtasis, siendo muchos los que pudieron verla levitar. Cada día era mayor el número de conversiones y 3 sacerdotes dominicos fueron designados exclusivamente para escuchar las confesiones de aquellos a quienes ella había persuadido para enmendar sus vidas. Número 3. Martha Robin. Martha Robin nació el 13 de marzo de 1902 en Francia. Sus padres eran propietarios de una modesta plantación de maíz. En 1903, la familia Robin hubo de pasar por la penosa experiencia de sufrir una epidemia de fiebre tifoidea. A resultas de ello, la salud de Martha quedó debilitada. Ello no le permitía acudir regularmente a la escuela hasta que al fin ella dejó de ir para tomar parte en las labores de la casa y la granja. Desde su infancia, ella consideró a María como su madre, amándola y rezándole como tal. En 1918, Martha Robin sintió los primeros síntomas de la enfermedad que nunca más la abandonaría, una encefalitis. Se intentó todo para curarla. Para hacer frente a los gastos médicos, Martha Robin cosía y bordaba para unas cuantas personas que le hacían encargo. Tras 10 años de lucha contra la enfermedad, por la gracia de Dios, ella comprendió que su enfermedad y su sufrimiento sería el camino que la llevara a la unión con el corazón de Jesús, el Redentor. Con la ayuda del Padre Faure, Martha Robin fue adentrándose en una vida de silencio, entregada y oración. Su unión con Jesús llegó a ser tan íntima que cada viernes ella participaba de los sufrimientos de la pasión, manifestándose en su cuerpo los estigmas. En 1929, la enfermedad entra en una segunda fase, tetraplegia y parálisis del canal alimenticio. Contrariamente a lo que la ciencia afirma, continuó viviendo sin comer ni beber, solo tomando la comunión diaria. Así se mantuvo durante 52 años. La gente acudía a confiarle sus preocupaciones en familia, acompañados por sus hijos. Martha Robin amaba a los niños y hablaba al padre Faure acerca de la necesidad de crear una escuela, la cual se abrió en 1934. Este sería el comienzo de la importante labor que Dios deseaba poner en marcha. Número 3. Alejandrina da Costa. Nació el 30 de marzo en 1904 en Balazar, Portugal, en el seno de una familia de campesinos muy piadosos. Alejandrina era alegre y espontánea. Sin embargo, desde niña aprendió a dominar sus miedos y acostumbraba a rezar con perseverancia y fervor. Ya antes de su primera comunión, a los 7 años de edad, Alejandrina sentía un profundo amor por la Eucaristía, visitando el Santísimo con inusual frecuencia. Al poco tiempo, cayó seriamente enferma con fiebre tifoidea. Tras recuperarse en un sanatorio en la costa atlántica, volvió nuevamente a Balazar y trabajó como costurera junto con su hermano. En 1918 tuvo lugar un acontecimiento que marcó su vida. El hombre que la acosó años atrás se presentó en su casa y, entrando por la fuerza, logró acorralarla mientras su hermana y otra joven conseguían escapar. Detrás de ella había una ventana y, siendo esta la única salida posible, prefirió lanzarse por ella y exponerse a la muerte antes que ceder a las pretensiones de aquel desalmado. Alejandrina tenía tan solo 14 años. A consecuencia de la caída, su columna vertebral quedó irreparablemente lastimada, progresando la lesión hasta que en 1924, a los 20 años de edad, quedó
definitivamente postrada en cama. Su familia se reunía todas las noches en torno a ella para rezar a la Santísima Virgen por su sanación. Poco a poco brotó de su piadosa alma el deseo de ofrecer a Jesús su sufrimiento por la reparación de los pecados del mundo. Alejandrina experimentó numerosos éxtasis de la pasión completa de Jesucristo, los cuales fueron filmados. Un día escuchó la voz del Señor que le decía: «No te alimentarás más con comida en la tierra, tu comida será mi carne, tu bebida será mi sangre, tu vida será mi vida». Quiero mostrarle al mundo entero el poder de la Eucaristía y el poder de mi vida en las almas. Después de ello, tuvo lugar su último éxtasis. Durante los últimos 13 años de su vida, Alejandrina no comió ni bebió nada, alimentándose únicamente de la Eucaristía. Ello ha quedado reflejado en los numerosos exámenes médicos a que fue sometida. Número 4. Luisa Lateu. Su vida discurrió en Bois, Bélgica. Su padre falleció al poco de nacer ella, en 1850, y a causa del sufrimiento padecido, su madre permaneció en cama durante 18 meses. En esa circunstancia, Luisa, que había contraído la enfermedad de su padre, carecía de los más elementales cuidados y sobrevivió gracias a algunos vecinos caritativos. Ya curada, la madre trabajaba durante el día para alimentar a la familia. Ella recibía solo un reducido salario y durante años ellos sufrieron hambre y frío, viviendo en medio de una gran pobreza. En la noche del 3 de enero de 1868, primer viernes, estando en oración, un rayo de luz marcó los estigmas en el corazón, pie y costado de Luisa. Estas manifestaciones se repitieron durante los siguientes viernes hasta que a la imitación de las heridas de Jesús, la sangre empezó a fluir, primero de su costado y después de sus pies y manos. Pronto aparecerían las heridas causadas por la corona de espinas y a partir de entonces Luisa ya no necesitó dormir más. Desde abril de 1871, ella dejó definitivamente de comer porque vomitaba todo cuanto ingería. Numerosos médicos fueron testigos de su éxtasis y probaron el hecho de que no tomó comida alguna durante 12 años. Lo único que toleraba era la Eucaristía, y ésta hacía brotar en ella tal unción con Cristo que tan pronto comulgaba, el mundo exterior dejaba de existir para Luisa. A pesar del ayuno total, el insomnio y las pérdidas de sangre que no se veían reparadas mediante alimento durante la semana, a excepción de los viernes, Luisa dividía su tiempo entre cuidar a los enfermos, ayudar a los necesitados, recibir a los visitantes y llevar a cabo las más penosas tareas de la casa para ayudar en todo lo posible a su madre y hermanas. Desde enero de 1876 dejó de ser posible para Luisa acudir a la iglesia. En lo sucesivo, guardaría reposo en cama, siéndole llevada a la comunión cada día. En 1879 se vio obligada a permanecer en cama y dejar de realizar esfuerzos. Aunque sus sufrimientos aumentaban progresivamente, Luisa solo dejaba de hablar a aquellos que iban a verla durante los éxtasis de los viernes y después de la comunión dejó su cuerpo el 25 de agosto de 1883. Número 5. Luisa Picarreta. Luisa nació en Corato, al sur de Italia, el 23 de abril de 1865. A los 11 años de edad se hizo hijo de María. Quiso ser monja, pero no la aceptaron. A los 13 años de edad tuvo inesperadamente la primera visión de Jesús con la cruz a cuesta, a partir de la cual y para siempre se encendió en Luisa un grandísimo deseo de compartir el padecimiento de Jesús por amor a él. A los 16 años tuvo una segunda visión de Jesús coronado de espinas, a partir de la cual ella aceptó plenamente la voluntad de Dios. Pocos días después tuvo una tercera visión de Jesús en su pasión, que la llevó a perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, no era capaz de abrir la boca ni de tomar alimento.
situación que se mantuvo durante 2 o 3 días y que poco tiempo después se convertiría en definitiva, viviendo el resto de su vida, 64 años, solo de la voluntad divina que junto con la Eucaristía era su único alimento. Así comenzó una enfermedad, entre comillas, que ningún médico fue capaz de diagnosticar. Permanecía todo el día sentada en su cama, sin apoyar la cabeza en la almohada ni para dormir. Cuando perdía el conocimiento, quedaba como petrificada, en un estado del que ningún tratamiento médico era capaz de sacarla, sino solo con la bendición de un sacerdote. En una ocasión, llegó a permanecer así hasta 25 días, ante la desesperación de su madre. En esos estados recibía visitas frecuentes de Jesús y de la Santísima Virgen, quedando fielmente reflejadas estas experiencias en los 36 volúmenes del diario que comenzó a escribir en 1899 a petición de sus confesores. Número 6. Mención aparte merece el caso de Teresa Neumann, que fue estudiado en profundidad por numerosos científicos desde el punto de vista imparcial. Su biógrafo, testigo privilegiado de los hechos, cuenta que desde las Navidades de 1922 y debido a una parálisis de los músculos de deglución, Teresa Neumann solo tomó alimento líquido. Desde agosto de 1926 solo tomaba 1 o 2 cucharadas al día, ya que no solo no experimentaba sensación alguna de hambre, sino que por el contrario sentía repugnancia hacia la comida y la bebida. Finalmente, a partir de las Navidades de 1926, se negó a tomar cualquier alimento. Solo le daban unas gotas de agua al recibir cada día la Sagrada Comunión. Y desde septiembre de 1927, el párroco ni siquiera le dio ya esas gotas. Desde esa fecha hasta el final de su vida, es decir, a lo largo de 35 años, Teresa Neumann se mantuvo sin ningún alimento ni bebida alguna, solo con la Sagrada Comunión. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.